Muchas gracias, amigos, compañeros. Mi presentación convierte tu aplicación BCL de base de datos a móvil y multiplataforma utilizando FMX. En la agenda, ¿qué es lo que les voy a presentar? Primero, la estructura de una aplicación BCL de base de datos. Luego, la estructura de una aplicación FMX de base de datos. Explicaré también las opciones que tienen para motores de bases de datos, tanto para escritorio como para dispositivos móviles. Y después de un poco de explicación y de teoría, manos a la obra, les explicaré en vivo una conversión de la aplicación BCL de base de datos a FMX. Mi nombre, Miguel Ángel Moreno, su servidor. Soy ingeniero en electrónica, diseñador de sistemas IoT, de cosas del Internet, y desarrollador de software en Delphi y C++ desde hace mucho tiempo, MVP de embarcadero. La estructura de una aplicación BCL de base de datos. Escogí este tema porque este es todavía lo que muchos programadores de Delphi tienen problema para poder incorporar las nuevas tecnologías que nos ofrece Delphi. Muchos de nosotros, incluyéndome yo, crecimos y nos hicimos expertos y unas tigres sagaces en programar con la tecnología original de Delphi, que es VCL, el Visual Components Library. En su versión original incluía motor de base de datos, el BDE, el Borland Database Engine. Después incluyeron el DB Express y finalmente hoy en día tenemos el FireDAC. Desde que se incorporó FireMonkey FMX para dispositivos multiplataforma y para dispositivos móviles, fue un gran brinco, pero ciertamente no es transparente. Tras poder convertir una aplicación de BCL a FMX, no es un juego de niños. Sí es rápido cuando lo dominas, y ciertamente Delphi nos proporciona un camino seguro y relativamente rápido si lo comparamos con conversiones de otras frameworks y de otras plataformas. Pero aún así no es transparente. Hay que entender cuáles son los cambios, hay que entender dónde hay que aplicar cambio de metodología y cambio de paradigma cuando en nuestra cabeza tenemos la forma en que forma una aplicación BCL de base de datos. Bien, la estructura es como es. Los componentes del motor de base de datos, hoy en día tenemos FireDAC, que es un componente muy avanzado y muy eficiente si lo comparamos con los que había habido en el pasado. Pero igualmente ustedes pueden estar dando mantenimiento a una aplicación DB Express o inclusive BDE, los de DBase y Paradox. También hay otros motores de base de datos de terceros, Unidac, y había también otra que es la ENIDAC, que es la que compró Embarcadero y finalmente lo convirtieron a FireDAC. Tenemos también los componentes ADO, Advanced Database Objects, que por ahí siguen siendo usados en el mercado corporativo, y otros de terceros, como los componentes CData, que son muy robustos y dan una versatilidad impresionante. Estos componentes proveen la plataforma que conecta directamente a los conjuntos de datos, los datasets. Son los componentes que proporcionan las tablas, las consultas o queries y todo lo que tiene que ver con la conexión directa a las bases de datos. Es decir, es el componente que nos une nuestra aplicación BCL con el motor de base de datos que provee todos estos componentes. En una siguiente capa tenemos el componente de fuente de datos, o mejor conocido como data source. Este componente parece inadvertidamente sencillo, pero para todos aquellos programadores de BCL experimentados saben que este es el punto central que ata todos los cabos. El componente data source sirve para enlazar los conjuntos de datos, los datasets, las tablas, los queries, con los componentes visuales. Y a través de él es que los componentes se reconocen a sí mismos y tenemos que los componentes visuales para bases de datos pueden editar directamente los campos, porque es a través del data source que se conectan y obtienen la información de los componentes del motor de bases de datos. Pero no nada más hacen la unión entre los componentes visuales, también sirven para hacer las relaciones de conjuntos de datos tipo maestro detalle. Todo aquel programador avanzado de BCL sabe que cuando quieres tener relaciones maestro detalle mantenidas automáticamente por Delphi,
aquí también entra en juego el data source. El data source es usado en la base de datos, en la tabla maestra, para informar a la detalle de los cambios que va haciendo registro a registro. Y también se utiliza cuando tienen ustedes tablas anidadas o tipo nested. Y por último, tenemos el navegador de base de datos. Es un componente visual que provee navegación. Por lo general, cuando tenemos una grilla o data grid visual, pero también cuando tenemos formularios. El navegador de datos permite de una manera sencilla avanzar uno por uno hacia adelante o hacia atrás sobre los registros. En comparación, una aplicación FireMonkey, FMX, tiene esta estructura. La parte que es similar es los componentes del motor de base de datos, ya que esta parte está conectada directamente al motor que provee los datos. Entonces, tenemos los mismos tipos de componentes. Esta parte no cambia. Y Embarcadero se ha asegurado que todos los componentes que existan en el mercado funcionen tanto para FireMonkey como para VCL. El siguiente es el data source. Todavía tenemos el componente de fuente de datos data source aquí. Sin embargo, solo sirve para hacer la relación de los conjuntos de datos tipo maestro detalle. En una aplicación FireMonkey, los componentes data source ya no sirven para enlazar los componentes visuales con los componentes de la base de datos. Para eso tenemos ahora los live bindings. Live bindings en FireMonkey es una forma visual de conectar los componentes. En mi opinión, creo que esta es la parte más dificultosa cuando venimos de ser expertos en VCL, porque VCL nunca tuvo este tipo de tecnología de live bindings. FireMonkey se basa mucho en live bindings para hacer las relaciones entre las conexiones entre los componentes. Y las bases de datos no son la excepción. Entonces, la función que efectuaba el data source en VCL para conectar datos visuales, los componentes visuales, con los componentes de las bases de datos, aquí lo hacen los live bindings. En resumen, no es un solo componente. Live bindings es el nombre de la tecnología, pero en realidad es un conjunto de componentes. Hay un bind source, hay un list binding, hay un editor visual. Los componentes entre sí mismos siempre tienen una propiedad que llama live bindings. Entonces, live bindings no es un solo componente, es toda la tecnología con la que FireMonkey permite que los componentes se conecten unos con otros. Este es, en mi punto, la parte difícil a veces de entender porque VCL nunca tuvo esto. Sí tenemos las propiedades de los componentes, pero por lo general, esa forma visual de diagramar y conectar los componentes nunca lo hubo en VCL. Lo hacemos por lo general a mano o seleccionando las listas combo en cada una de las propiedades en el diseñador de formularios. Y por último, tenemos también el navegador de datos. Es similar al que tenemos en VCL, un poquito diferente en su estilo, pero su propósito es el mismo. Pero una vez más, este se conecta o se enlaza con los motores componentes de bases de datos mediante live bindings. Entonces podemos ver que la única parte que es 100% igual o común con VCL es la primera, los componentes del motor de base de datos. Pero a partir de que queremos ya hacer conexiones con los componentes visuales, las cosas cambian. Y lo pongo en esta referencia para no confundirnos. El data source sigue existiendo, pero solo para las funciones que ocupan los componentes de base de datos. Específicamente, cuando tienen que hacer relaciones maestro-detalle o cuando tienen tablas anidadas. Es decir, mantiene su función, pero únicamente en el campo de conexiones de las componentes de motor de base de datos. Para todo lo que es visual, es live bindings. En FireMonkey, todo se resuelve con live bindings cuando se trata de los componentes visuales. Antes de seguir, otra cosa que hay que aclarar es describir cuáles son los tipos y motores de bases de datos con los cuales podemos desarrollar una aplicación de base de datos. Una base de datos local o clasificada como una capa son aquellas que su acceso de datos es directo por la aplicación. No requieren de ningún servidor remoto. La conexión, si le podemos llamar así,
es por acceso directo a archivos en el disco duro donde está corriendo la aplicación. Y algunos pueden ser inclusive en memoria, es decir, ni siquiera están guardados en disco duro, solo están en memoria. Estos datos pueden estar estructurados, pueden ser delimitados, pueden ser en texto o en formato libre. Los motores de base de datos tipo cliente-servidor o clasificados como dos capas son aquellos en donde tenemos una computadora actuando como cliente y accede a los datos por petición a un servidor. Es decir, aquí las aplicaciones ya no tienen el acceso directo a los datos, no tienen acceso a un archivo o a una zona del disco en donde estén. Tiene que ser mediante un protocolo de conexión, pidiéndole a un servidor, dame los registros de fulano y fulana identificación, y por lo tanto requiere al menos un servidor remoto. En ciertas instalaciones robustas con un poco de redundancia pueden tener 2, 3 o 4 servidores remotos que tienen réplicas de la misma información, pero su aplicación solo se tiene que conectar a uno de ellos. Entonces sigue siendo una tecnología de dos capas, aunque haya redundancia en los servidores. La conexión por lo general es estática y por lo general es privada, es decir, se hace dentro de ambientes corporativos, dentro de su casa, si es que tienen ustedes un servidor local en su casa o en un almacén. Es raro, sí existe, pero es raro que estas conexiones sean por internet o por fuera de las redes privadas, fuera de una red corporativa o fuera de una red con seguridad. Puede haber enlaces entre oficinas. Compañías tienen enlaces privados conectando diferentes oficinas a través del mundo. Entonces, aunque se están conectando a un servidor, digamos, en Alemania, la conexión sigue siendo privada porque no está viajando por el internet público. Está viajando a través de un túnel privado que mantiene la seguridad de que nadie pueda afectar o dañar el servidor de datos. Estos datos por lo general se estructuran de forma propietaria, es decir, cada servidor de datos tiene su forma única de guardar los datos y por lo general mantienen índices y una serie de archivos y características adicionales para que el acceso de esos datos sea rápido. Modernamente, hace unos años ya, tenemos también servidores de nueva tecnología que se les llaman de documento libre, como MongoDB, en donde la topología es diferente. La idea es, tú solamente guardas tus datos en forma de texto, no tienes que crear registros, no tienes que crear estructuras. Tienen su aplicación muy específica, pero los servidores tradicionales con estructuras de datos rígidas siguen vigentes hoy en día y siguen siendo los que mueven a los corporativos. Y por último, las bases de datos REST. Las nombro REST, aunque en realidad ha habido muchas otras tecnologías en el pasado que caen en esta categoría, pero hoy en día REST es la número 1. Es aquellas que se clasifican como 3 o más capas. Significa que sus datos viajan por lo menos 2 diferentes rutas. Los accesos de los datos siguen siendo por petición, es decir, su computadora nunca tiene el acceso directo a los datos. Pero en esta estructura o topología se requieren de 2 o más servidores remotos. Un servidor es el que actualmente tiene la base de datos, que es idéntico a los servidores de la tecnología anterior, un servidor de datos dedicado, pero además hay otro servidor que es el que mantiene las conexiones, que es el que en realidad permite que clientes remotos se conecten primero a él, autenticar la conexión, validarla, y entonces sí pedirle al servidor de datos los datos. Ese servidor hoy en día es un servidor web. Como les comenté, había tecnologías en el pasado, como había servicios remotos. En el pasado Delphi soportaba esas tecnologías con el antiguo DataSnap, soportaba tecnologías COM, pero hoy por hoy la única tecnología que todo el mundo utiliza, que caen en esta topología, es REST. Y REST es porque es la tecnología web utilizada en protocolos web. En inglés REST tiene una... En inglés REST significa transferencia de estado representacional. Es un término muy técnico, pero lo que significa es que hoy en día todo aquello que se ha transmitido mediante protocolos web y servidores web es
es topología web, es tecnología REST. Se ha transformado el nombre o la palabra como un término genérico a todo aquello que es transmitido mediante protocolos HTTP, que es el protocolo que utilizan los servidores web. Ahora, la conexión no es estática. Esto es un punto que a todos aquellos que hemos trabajado toda la vida con servidores de datos, cliente-servidor, aquí nos topamos con pared. La conexión no es estática significa que cada vez que ustedes piden datos, tienen que volverse a conectar. Cada vez que se piden datos, hay que volver a autenticar. Mientras que en la topología tradicional de cliente-servidor, una vez que ustedes se conectan al servidor, rara vez se desconectan, a menos que la aplicación ya se haya terminado. Esta topología toma un rato adaptarse y entenderla, pero así es como funciona el mundo en web. Y de hecho la palabra REST, de transferencia de estado representacional, eso es lo que significa. En el fondo lo que significa es la conexión nunca es estática. Nunca debes de asumir que sé en qué te quedaste anterior, cuántos registros te di anteriormente, sino que cada vez que se conectan, tiene que volver a iniciar desde cero y tiene que decir al servidor de datos exactamente qué es lo que ocupan, porque el servidor de datos no se acuerda qué le pidieron anteriormente. Esta es, en pocas palabras, la diferencia entre esta topología y la anterior. Y por último, los datos se codifican por estándares abiertos de Internet. Es decir, aquí ya no estamos hablando de que los datos vienen codificados en una forma propietaria de Oracle o en una forma propietaria de SQL Server o de Postgre. No, ya que estos son transmitidos mediante servidores web, los datos tienen que ser codificados y adaptados utilizando protocolos web de texto abierto. Y los más populares hoy en día son JSON, XML y SOAP. Los tres, en diferentes escenarios, son los más utilizados para codificar los datos cuando se transfieren mediante tecnología REST. Ahora, ¿qué motores de base de datos tienen ustedes disponibles? Bueno, varía dependiendo de si quieren hacer una aplicación de escritorio y de móviles. Una vez más, esta parte es la que dificulta convertir una base BCL de datos, porque para nosotros una base de datos BCL siempre fue de escritorio. Entonces, cuando quieren ustedes convertir su aplicación BCL a FireMonkey para dispositivos móviles, tienen que recordar que los dispositivos móviles no tienen el acceso a los mismos tecnologías y a los mismos tipos de bases de datos que tenemos en las computadoras de escritorio. Este es otro punto que tener muy en cuenta para poder convertir una base de datos BCL. Motores de base de datos locales, ustedes recordarán, hoy en día tenemos SQLite, que es el que prácticamente ha reemplazado a todas las bases de datos locales. Tenemos Interbase Desktop, que es el que viene proveído por Delphi y C++ Builder en RadStudio, pues que tienen disponible Interbase Desktop. Esta versión de Interbase solo permite una conexión, es decir, la conexión de la aplicación que ustedes están ejecutando. Entonces, no es cliente-servidor. La tecnología incorporada dentro del cliente de Interbase Desktop es la misma que la que utilizan en el servidor separado, pero esta fue hecha explícitamente para ser ligada y empotrada en su aplicación con un solo usuario, el usuario local. Entonces, Interbase Desktop solo permite acceder bases Interbase que están locales en su propia computadora. También tenemos Access de Microsoft, que fue muy popular hace unos 10, 20 años. Hoy en día sigue siendo algo popular en el mundo corporativo, pero SQLite lo ha reemplazado para cualquier nuevo proyecto. Y una de las grandes ventajas de SQLite es que es gratis. Access todavía se tiene que comprar y tienen ustedes que pagar licencia. En el mundo corporativo todavía hay mucho uso de Access, pero en general, para cualquier uso de base de datos local, SQLite es quien ha dominado recientemente. Y solo para cerrar la categoría, tenemos a DBase y Paradox, los antiguos componentes del BDE, del Borland Database Engine. Están todavía disponibles si los ocupan. Y es sorprendente, pero estos componentes todavía funcionan. Los pueden bajar del sitio de embarcadero y se pueden instalar en Delphi 11 y funcionan. Si tienen ahí una aplicación antigua, muy antigua y no quieren batallar en convertirla,
si quieren, pueden usar estos componentes y son bases de datos locales. Ahora, en dispositivos móviles solo tenemos dos opciones para bases de datos locales: SQLite e Interbase. Interbase Embedded, que es Interbase empotrado. Hay dos versiones de Interbase Embedded, es Ivy Lite y Ivy2Go. La única diferencia entre los dos es el límite de la capacidad. Ivy Lite es el que es proporcionado gratis cuando ustedes tienen Delphi y C++ Builder. Esa versión que viene en el paquete es Ivy Lite. Está limitada a 500 megabytes o 1 gigabyte de datos. Si quieren utilizarlo con mayor capacidad para poder distribuir una aplicación que utiliza la capacidad de Interbase, pueden obtener una licencia de Ivy2Go que incrementa la capacidad, creo que es a 10 gigas. La ventaja de usar, ustedes dirán, bueno, pero si SQLite es gratis, ¿por qué quisiera yo utilizar Interbase Embedded? Es muy sencillo. SQLite, aquellos de ustedes que lo hayan usado, es extremadamente sencillo al grado de que no maneja tipos de campos de datos. Todos los campos internamente son guardados como tipo texto. Entonces, eso lo hace muy simple y muy sencillo de utilizar. Pero cuando están, inclusive en un móvil, utilizando un modelo muy complicado de tablas, a lo que quiero llegar es que si su aplicación utiliza 10, 20 tablas y tienen muchas relaciones de una con otra, ustedes saben que para que cuando hay un escenario de muchas tablas interrelacionadas, datos relacionales, la forma de eficientar el acceso es con índices y llaves foráneas y todo este tipo de referencia integral a lo que estamos acostumbrados con servidores SQL. Interbase les da esto en su dispositivo móvil. Entonces, si tienen una aplicación un poco complicada que ocupa este tipo de características, solo Interbase hoy en día se los puede dar. Lo pueden hacer en SQLite, pero el rendimiento va a ser muy pobre comparado a Interbase, debido a la forma en que SQLite guarda los datos. Lo hace muy sencillo para todos ustedes, pero cuando lo empiezan a cargar con características avanzadas, SQLite se empieza a quedar atrás comparado a Interbase. Ahora viene la parte que nos hace que se nos caiga el show. En BCL siempre hemos estado acostumbrados a tener motores de bases de datos cliente-servidor. Todos los motores de bases de datos cliente-servidor que ustedes conozcan funcionan perfectamente bien en computadoras de escritorio, pero ninguno funciona en dispositivos móviles. ¿Por qué? Es sencillo. Los dispositivos, las bases de datos de cliente-servidor ocupan un cliente, un software cliente que está instalado en su computadora para poder hacer la conexión con el servidor. Estos clientes en realidad son unos mini programas que son relativamente pesados porque son los que mantienen la conexión en segundo plano constante, por eso son conexiones estáticas. Están permanentemente en comunicación con el servidor. Además, cuando ustedes hacen una petición de datos, tienen que estar pendientes del servidor para recibir los datos, procesarlos, guardarlos en memoria. Además, estos clientes tienen funciones adicionales de mantenimiento con el cual pueden hacer respaldo de los datos o hacer algunas funciones administrativas en el servidor. El punto es que estos clientes o conectores, o como les quieran llamar, terminan siendo programas pesados como para poder ser instalados en un dispositivo móvil. Esa es una. Los recursos en un dispositivo móvil no son suficientes, o bueno, no lo eran hasta hace unos años suficientes para poder desarrollar un cliente para dispositivos móviles. Y número dos, y es la más importante, es los dispositivos móviles por lo general están siendo usados fuera de las áreas corporativas, afuera de las oficinas. Entonces, están ustedes utilizando conexiones públicas de Internet. ¿Quién en su sano juicio quiere conectar a un servidor de base de datos Oracle o SQL Server con datos corporativos confidenciales a través de conexiones públicas? Esto abriría la puerta a que cualquier hacker también se metiera y atacara a los servidores. Entonces, es por seguridad y por limitación de recursos que nadie se ha atrevido, o no es atrevido, nadie ha querido desarrollar clientes de servidores SQL para dispositivos móviles. Y entonces, ¿cuál es la opción?
Esta es la barrera más fuerte cuando estamos convirtiendo una aplicación de base de datos VCL a FireMonkey. Si su caso en especial utiliza uno de estos servidores, cliente-servidor, aquí es donde se enfrentan con el problema. La solución es brincar a la siguiente estrategia. No hay de otra. Es brincar a la estrategia de bases de datos REST. Y aquí lo que tenemos es, aquí listé solo lo más popular, pero es tan tremenda la inmersión de tecnología REST hoy en día en nuestro mundo, llenaría yo muchas hojas. Aquí puse los más populares. Si ustedes quieren implementar un servidor REST, lo más rápido, lo más eficiente y que les va a dar mayor productividad es implementar el RAT Server que sacó Embarcadero. Ellos reconocieron desde hace años que esta parte es bien difícil porque tienen que montar al menos 2 servidores. Tienen que tener el servidor de la base de datos y además el servidor web. RAT Server les da de cajón, si ustedes quieren, tiene incluido Interbase, así es que de cajón, si se quedan con Interbase, ya está listo para utilizarse. Pero segundo, si lo que quieren ustedes es integrarlo con uno de los servidores de datos corporativos que mencioné anteriormente, RAT Server tiene la gran ventaja de que está hecho en Delphi y por lo tanto pueden ustedes desarrollar la parte que extrae los datos con el propio Delphi y generan ustedes una librería BPL, la conectan al RAT Server y listo. Entonces, RAT Server comparado a cualquier otra tecnología, si ustedes son desarrolladores, programadores de Delphi, les da una ruta muy, muy rápida para implementar. Es una ruta rápida, pero aún así es complicada porque están ustedes teniendo que desarrollar la parte que pide los datos al servidor de datos y tienen que hacer la parte que interlaza con el web. RAT Server tiene prediseñada e implementada toda una interfase gráfica muy amigable y muy poderosa para administrar usuarios y conexiones. Y eso les ahorra mucho tiempo. Pero aún así, eso no significa que sea tan comido. Es simplemente facilita las cosas, pero sí hay que hacer toda la tarea aquí. Si de plano quieren utilizar los servicios más populares, tienen ustedes Amazon Web Services, tienen Microsoft Azure, Google Computing Cloud, IBM Cloud. Estos lo que tienen en común, todos estos servicios en la nube les proporcionan bases de datos. Entonces, por un lado, ya tienen el servidor de base de datos en la nube y administrado por ellos. Ustedes no tienen que instalar ningún servidor del lado de su compañía. Entonces, estos servidores ya están en la nube, ya están expuestos en Internet. Pero, ojo, la gran mayoría de estos no les dan la parte de la conexión web. Ustedes todavía tienen que hacer su tarea en, adicionalmente al servidor de la base de datos, contratar el servidor web y desarrollar ya sea con un programa específico o utilizando las funciones gráficas. En el caso de Amazon hay una función que se le llama Lambda. En el caso de IBM le llaman Functions. Lo que son interfaces gráficas que permiten hacer, diagramar la conexión entre el servidor de bases de datos y el servidor web, que es el que finalmente recibe las peticiones de los dispositivos con las peticiones REST, con los clientes REST. Entonces, aunque les facilita la vida, no es hecho de un solo paso. Todavía tienen que hacer la implementación de los 2 servidores en el proveedor que hayan escogido. Y por comparación, puse en el lado derecho lo que para mí es lo más avanzado hoy en día en bases de datos REST. Parse, Supabase, Upright y Strapi son compañías que han detectado este problema, que aún utilizando Amazon, Azure, o Google, o IBM Cloud, es mucha tarea para poder poner los 2 servidores a funcionar. Y además tienes que administrar los 2 servidores, porque si se les cae el puro servidor web, con eso ya no hay conexiones, aunque el servidor de datos siga funcionando. O viceversa, se cae el servidor de datos, aunque esté funcionando el servidor web, no hay datos. Entonces, tienen más puntos de falla cuando aplican estas tecnologías. Una vez más, estas compañías son las más avanzadas en mi punto de vista hoy en día, porque ellos implementan el servicio completo, conocido como Backup as a Service.
So, ellos lo que hacen es darles el servicio completo de la base de datos con la interfase web, todo en un solo servicio. Y de esa forma, ellos se encargan de administrar el conjunto como un todo, y ustedes como usuarios simplemente pagan un solo servicio y ellos se encargan de que la base de datos y el servidor de web asociado esté funcionando bien. Ya, demasiada plática. Pasaré a hacer una conversión de base de datos. Trataré en la medida de lo posible de explicarles cada una de estas opciones que mostré, pero por el tiempo veré hasta dónde llegamos. Ops, sorry. Primero empezamos con una base de datos local. Estoy usando aquí uno de los clientes más populares para SQLite. Este que tengo aquí se llama DB Browser. Existe versiones para Macintosh como para Windows. Es muy amigable y gráfico. La estructura que estoy creando aquí tiene estas dos tablas. Tiene la tabla categorías. Bueno, está en inglés, discúlpenme. Tiene la tabla categorías y la tabla cosas. Son las mismas tablas de una presentación que hice hace un año o año y medio. Aquellos que hayan estado conmigo en aquella ocasión las recordarán. Estoy usando las mismas tablas para facilitar el ejemplo. Los datos están, uno es categorías, el otro es cosas, things. Desafortunadamente esta utilería es muy buena, pero no me permite ver las imágenes. Acá está a la derecha, perdón. Pueden ver una versión reducida de la imagen que está guardada en cada una de estas. Bien, esta es la base de datos local. Esta base de datos fue creada manualmente mediante comandos SQL con esta utilería que les permite hacerlo. Lo que les muestro aquí es que es una estructura muy sencilla. Tenemos una tabla maestra detalle. La tabla maestra es categorías y la tabla detalle es cosas, things. Bien, con esto vamos a hacer el ejemplo. Les muestro la aplicación que originalmente de base de datos BCL. La base de datos BCL que originalmente ejecuta, utiliza estos datos. Bien. Una aplicación BCL tradicional, maestro detalle. Esto es pan comido para todos aquellos que dominan cómo hacer BCL. Utilizan ustedes sus retículas visuales, data grids. Utilizan los componentes de navegación visual. Y todo esto lo conectan mediante un data source. He aquí el motivo de hacer esta presentación. Aquí tenemos los data source. En BCL, el data source es el conecta todos los elementos visuales. Conecta el navegador de datos, conecta el data grid, tanto de la maestra. En el caso del lado maestro, estos dos componentes están conectados mediante el data source. El data grid o retícula visual también está conectado con el data source. Entonces, este componente en BCL permite conectar todo aquel componente visual de base de datos con los datos mismos. En este caso están en un módulo de datos. Déjenme mostrárselos. Y aquí el módulo de datos es Fireback. Tenemos un componente SQLite. Y aquí tenemos la ruta a la base de datos de SQLite. Una consulta o query que me da los datos de la tabla categorías. Aquí está la tabla categorías en el componente query. Otro componente query que me da los datos en una relación maestro-detalle mediante un parámetro ID. Una vez más, no me detengo más porque esto lo dominan ustedes ya. Solo estoy mostrando cómo está implementado aquí con estos dos componentes. Entonces tenemos un componente tabla maestra y un componente tabla detalle. ¿Cómo se conectan estos dos? Mediante otro data source. Este data source en el data module, en el módulo de datos,
permite que los cambios que se hagan en la tabla maestra a través del data source se le informan a la tabla detalle. Por eso comentaba que el data source es muy, muy esencial en una aplicación BCL de base de datos. Les funciona para conectar tanto los componentes de datos como también conectar los componentes visuales. En una aplicación BCL, el data source es el que conecta todo. Convirtamos esto a una base, a una aplicación FireMonkey. No me voy a detener en la cuestión visual. Eso lo presenté hace un año o dos. Ahora me estoy enfocando en la base de datos, en lo que ustedes tienen que hacer para convertir la base de datos. Pues como primero, mantenemos una aplicación de escritorio. Ya hicimos nuestra tarea de hacer el cambio de visualizaciones, utilizar los nuevos componentes que utiliza FireMonkey. De eso hay suficiente información, o si gustan, podemos luego hacer otra presentación, revisitar la que les hice hace un año o dos. Pero el punto clave hoy en día es, abramos el módulo de datos de nuevo. Pueden ustedes ver que la parte de los componentes de base de datos son los mismos, porque una vez más, aquí no cambian las cosas. La relación de la tabla maestra a la tabla detalle sigue siendo a través de un data source. Entonces, ese data source o fuente de datos que hace la función de mantener la relación de la tabla maestra a la tabla detalle, ese permanece, aquí permanece. Pueden ustedes ver que el módulo de datos es exactamente el mismo que el que teníamos en nuestra aplicación BCL. Lo que cambia es la parte visual. En la forma visual, lo que tienen ahora es Live Bindings. Y para ello, lo que tienen que hacer es abrir el diseñador de Live Bindings. Cuando abren el diseñador de Live Bindings, ustedes ven toda esta relación gráfica de cómo se conectan los componentes. Y aquí les voy a dar solo la clave de qué es lo que tienen que hacer. Cuando tienen Live Bindings, la primera parte es hacer unas conexiones a las bases de datos mediante estos binding source. Digamos que estos serían lo que más se asemeja al reemplazo del data source. Estos dos componentes están conectando, como ustedes pueden ver en naranja, Data Main Query Things, conectan la tabla cosas, things, y la tabla categorías. Entonces, estos dos componentes son lo que más se asemeja a un data source. Pero una vez que estos dos componentes están aquí, son estos dos que ven aquí, el cómo conectarlos, de preferencia se recomienda hacerlo mediante el editor visual de Live Bindings. Porque aquí ustedes pueden manejar y hacer conexiones gráficas. No lo voy a hacer aquí porque ya están hechos y las podría estropear. Pero cuando ustedes están empezando a hacer conexiones, con este editor visual conectan un campo de datos de la tabla que tienen representada mediante este binding source. Visualmente lo conectan a un campo visual, ya sea de texto o de un data grid o de un list view. Otro cambio drástico de BCL es en BCL los list views no eran muy atractivos, eran casi ni siquiera importantes. En FMX y en todas las aplicaciones móviles, los list views son ahora las estrellas de la fiesta. Los list views, por la forma en que son diseñadas en FireMonkey y por la forma en que se utilizan en dispositivos móviles, son el campo central, inclusive más que los data grids. Prácticamente no van a haber data grids en FireMonkey, porque la idea es que los componentes que ustedes utilizan en FireMonkey sean utilizados tanto en dispositivos móviles como en aplicaciones de escritorio. En aplicaciones de escritorio sí necesitamos y sí son buenos los data grids, las retículas de datos, pero en dispositivos móviles son totalmente imprácticos. Las pantallas son demasiado pequeñas como para hacer práctico un data grid o una retícula de datos. Por lo tanto, los list views, que ustedes implícitamente los usan en prácticamente cualquier aplicación de móviles, son ahora los reyes de la película aquí. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es un list view
que es el que da la primera visión al primer nivel perdón, este de acá abajo es el que da la visión de las categorías, que es la tabla maestra. Entonces, este list view llamado categories es el que da la visión de todos los campos de la tabla maestra categorías. Y este otro list view conecta y permite ver los campos de datos de la base de datos things. Ahora, pueden ustedes ver aquí que el list view solo muestra dos de los componentes. Esta parte hace que se sincronicen los campos. Es decir, que cada vez que haya un campo de cambio de registro en la tabla de cosas, things, hace que el list view things también se actualice. Entonces, esto es sincronización. Pero el list view solo está mostrando un campo, el nombre. Los demás campos están conectados a campos individuales de textos. Otra cosa que cambia en FMX es aquí no hay componentes específicos para bases de datos como en VCL. En FMX, cualquier componente es automáticamente un componente de bases de datos. En FMX no hay distinción. Cualquier componente que tenga una propiedad que pueda mostrar algo, como estos campos sencillos de datos, pueden ser automáticamente campos de base de datos. Ustedes solo los conectan mediante live bindings y lo que hace live bindings es conectar las propiedades directamente. Este es otro cambio fuerte. Aquí no necesitan campos, componentes visuales para bases de datos. Cualquier componente visual es automáticamente un componente de bases de datos. Esto también trae sus implicaciones cuando se hacen actualizaciones de los datos. Como son componentes genéricos y no hechos específicamente para bases de datos, tienen que ser un poco más inteligentes o tener más cuidado en cómo actualizar los datos, porque los componentes no lo van a hacer tan en automático como lo hacen los componentes de bases de datos de VCL. Bien, entonces, una forma práctica de entender cómo funciona FireMonkey es tomando ejemplos como este que les muestro, y la otra es simplemente experimentándolo. Pero por la forma en que FireMonkey se centra tanto en los visuales para poder acomodarse a la pantalla de un dispositivo móvil o de escritorio, el primer paso es su diseño visual. Toma un poco más de tiempo aquí, que en vez del en VCL es muy directo. Simplemente ustedes ponen sus cuadrículas de datos, sus retículas, sus data grids, listo. Aquí no, hay que tener más diseño. Como no es tan práctico tener el data grid, y si lo quieren hacer de móviles, para dispositivos móviles, tienen que pensarle un poco más y hacer un diseño un poco más inteligente. Aquí lo que tenemos son los dos list views, y aquí tenemos un panel con unos datos gráficos y aquí están los campos de texto. Voy a mostrarles cómo se ve esta aplicación. Tengo que cambiarla a Windows para que la podamos ver aquí. Listo. Esta es la aplicación en un primer nivel. Permítame. Ups, quité una cuestión. Permítame un segundo. Ups, algo hice mal aquí. Permítame un segundo. Permítame un segundo, por favor. Aquí funciona bien.
Esta es la versión de la aplicación convertida a FireMonkey. Como estamos utilizando nueva estructura visual, podemos darnos un lujo de que sea más atractivamente visual. Pero honestamente sí toma más tiempo que simplemente poner unos data grids como lo hacíamos en VCL. Pero una vez más, si nada más quieren convertirla a una aplicación de escritorio, puedo decir que es un poco fácil. Simplemente pueden poner todos los list view que quieran y agregar todos los campos que quieran directamente. Pero si lo que piensan es pasarlo a aplicación móvil, sí le tienen que pensar, sí tienen que hacer un diseño gráfico de su aplicación que se adapta al dispositivo móvil. Bien, aquí lo que pueden ver es tenemos la tabla maestra de la parte izquierda y conforme cambia la tabla maestra, se cambia la tabla detalle en la parte derecha. Y mi punto es que aquí tienen los list views, que honestamente tienen una representación visual mucho más agradable que la que tenemos normalmente en VCL. Los list views, una vez más, en FireMonkey tienen mayor importancia. Tenemos aquí el list view de la tabla maestra, aquí tenemos otro list view de la tabla detalle, y adicionalmente en este panel tenemos componentes de texto individuales para cada uno de los datos. Entonces, de esta forma estamos rehaciendo el programa sin utilizar data grids o retículas de datos. Queriéndolo también hacer para aplicaciones móviles. Aquí está la misma versión del programa, pero reorganizando los componentes de tal forma que quepan, que se adapten a la forma de un dispositivo móvil. Déjenme revisar que no tenga el mismo error aquí. Y esto es como se ve la misma aplicación, pero adaptando la pantalla y los componentes para un dispositivo móvil. Oh, perdón, me estoy mandándolo a un dispositivo Android. En este momento estamos en Windows. Listo. Es la misma aplicación, pero reorganizando los componentes. Los dos list view, que en la versión de desktop los tengo par a par, lado a lado. En el caso de la aplicación móvil, están traslapados uno tras del otro. Es decir, que cuando selecciono alguno de estos botones en la tabla maestra, se desliza y permite ver el siguiente list view. Este tipo de interacción de deslizamiento no lo tenemos en VCL porque no se ocupa. VCL siempre fue para aplicaciones de escritorio. FireMonkey tiene muchas de estas características en donde los componentes pueden estar siempre visibles, como en la versión anterior que les acabo de mostrar, o jugando con las propiedades del componente pueden hacerlos deslizables, como les acabo de mostrar aquí. Y aquí tenemos otra versión de navegador de datos. En realidad, este no es un navegador de datos, son botones individuales. ¿Y por qué? Porque en dispositivos móviles no tienen el espacio suficiente, ni para el data grid, ni para el navegador de datos completo. Se tienen que hacer versiones más simplificadas dependiendo de en qué pantalla están y dependiendo de qué es lo que quieren que el usuario haga. Entonces, todo esto lo tiene que tener presente en FireMonkey. Es decir, no es nada más convertir los datos, es también adaptar los visuales de su programa para que el programa de datos pueda presentar los visuales. Este botón es para regresar al siguiente nivel, que es el nivel de los títulos de la tabla de detalle. Y aquí regresamos a las categorías. El famoso botón hamburguesa o chevron. Y de esta forma cambiamos la tabla maestra. Muy bien, esto es lo que les quería presentar. En el código de ejemplo podrán examinar esto con más detalle. Una vez más, el punto es entender que los data source siguen teniendo su función tradicional aquí, en el módulo de datos, pero
son reemplazados por completo en la forma visual por el nuevo binding source, tanto en la versión de móviles como la de escritorio. Les tengo otro ejemplo. Esto es utilizando una base de datos local. Pero si quiero utilizar una base cliente-servidor, bueno, me preparé para mostrarles un ejemplo que intencionalmente lleva la intención de matar dos pájaros de un tiro. Les voy a mostrar este ejemplo que les muestra cómo tener una cliente-servidor, pero escogí una tecnología cliente-servidor que me permite también hacer una tecnología REST. ¿Cómo? Es sencillo. Les voy a mostrar aquí una aplicación. Una aplicación que es... Este es el portal. Se los expliqué allá, pero aquí se los voy a mostrar. Este es el portal de Supabase. Supabase es uno de esos proveedores que les da todo en uno. Entonces, Supabase, cuando contratan servicios con ellos, les da un servidor de datos Postgre y a la misma vez les da un servidor web HTTP que además es inteligente. Y cuando es inteligente me refiero que cuando ustedes entran a sus catálogos, aquí estoy en una base de datos, mi base de datos creada. Primero tienen ustedes este tipo de, que esto es común cuando ustedes contratan servicios administrados en la nube. Aquí me voy a mi base de datos. Tengo aquí ya creadas las dos tablas, la tabla de categorías y la de cosas. Ya las transferí mediante comandos SQL. Una de las cosas que me encanta de este tipo de servicios como Supabase es, número uno, la base de datos Postgre está disponible en todo momento. Entonces, ¿qué significa? Que utilizando la información proveída por ellos, déjenme nada más ver dónde está. Pueden ustedes ejecutar comandos SQL directamente aquí en el portal, tal cual como si estuvieran administrando el servidor de datos en su oficina o en su casa. Entonces, pueden ejecutar SQL directamente contra el servidor de datos Postgre. Esto es un servidor Postgre, que hoy en día parece que es de los más populares para nivel corporativo. Es decir, para uso serio, un uso serio donde compita con Microsoft SQL Server o que compita con Oracle, Postgre en el campo del open source, de las bases de datos gratis, es el más popular. Hoy en día, muy por encima de MySQL. Y bueno, no podemos decir SQLite. SQLite es, una vez más, solo para cosas muy pequeñas y personales. A nivel ya pesado, Postgre parece ser que es el que está compitiendo cara a cara con Oracle y SQL Server de Microsoft. Bien, pueden hacer esas consultas directamente ahí. Y la otra belleza, lo perdí, permítame. Esta es una de las bellezas. Aquí tienen la información para poderse conectar a ese servidor. Es decir, que yo puedo utilizar cualquier programa que a mí me agrade para administrar Postgre. Tengo aquí este programa, tal vez no lo conozcan, pero es uno muy popular para Macintosh, para Postgre. Se llama Postico. Y yo introduzco aquí los datos que me da el portal.
Y aquí estoy viendo directamente mis tablas. Entonces, este servidor, Supabase, les da los dos mundos al mismo tiempo. Puedo conectarme a mi base de datos como si la tuviera en mi oficina, como si la tuviera en el centro de datos de mi compañía, o como si la tuviera en mi casa, en un servidor. Entonces, les permite utilizar cualquier utilería que acceda directamente a esa base de datos. Es una base Postgre. Y por otro lado, como les comentaba, también me da la interfase web. En este momento, solo les voy a mostrar lo que es el cliente servidor. Pero les repito, intencionalmente seleccioné este proveedor de servicios porque me da también este esfuerzo de haber preparado la base de datos para un cliente servidor. Automáticamente me deja lista también la interfase HTTP para servidor REST. Entonces, al menos la parte de los datos no la tengo que rehacer. Ya están listas, la parte del servidor de datos. Regreso a la aplicación. Entonces, esta nueva versión, lo que ustedes tienen que hacer es cambiar en FireDAC, en lugar del driver o del controlador que conecta a SQLite, ponen ustedes el de Postgre, lo sacan ustedes de la paleta de componentes. En la paleta de componentes buscan la de Postgre, es esta. Lo ponen aquí para que cuando redefinan la conexión de FireDAC, lo que hacen ustedes es aquí, en lugar de SQLite, lo cambian a Postgre y rellenan todos los datos exactamente como los que les da el portal. Y entonces, cuando ustedes conectan desde aquí, pueden hacer pruebas con sus queries, pero ahora estos queries están apuntando a una base de datos Postgre, cliente-servidor. Es exactamente la misma consulta, solo que ahora los datos vienen de un servidor Postgre en lugar de un servidor SQLite. Las mismas relaciones con los mismos parámetros. Y esta es una de las bellezas de FireDAC. El cambiar servidores es muy, muy sencillo. Solo tienen que hacer ese cambio que les mostré. El driver específico del servidor que están utilizando y cambiar la conexión específica en el conector. Hay solo otra cosa que tienen que hacer cuando hacen el cambio, y es que si utilizan campos estáticos, es decir, le hacen botón derecho y tienen el Field Editor, si ustedes tienen campos estáticos, el mapeo de los campos va a ser un poco diferente. Dependiendo del servidor, los campos de identidad pueden ser mapeados como un entero o como un entero largo o como un entero de 64 bits. Y lo mismo los campos de cadenas de datos pueden ser mapeados como un string normal o pueden ser mapeados como un white string. Eso varía dependiendo. FireDAC trata en la medida de lo posible de hacerlo lo más parecido posible, pero a final de cuentas, si ustedes han manejado diferentes tipos de servidores de datos con FireDAC, sabrán de qué estoy hablando. Siempre va a haber uno o dos campos que van a cambiar de ANSI string a white string, o en el caso de un numérico, va a cambiar de entero a entero largo, etc. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? Que después de que hayan cambiado el controlador al nuevo tipo de servidor de datos, lo primero que hagan con todos sus componentes de queries o de tablas es eliminen los datos. Deshagan los datos que ya tenían, seleccionándolos todos, eliminando. Verifiquen que su consulta funciona, como le hicimos ahorita, y ya que vieron que funciona y que está obteniendo los resultados adecuados, vuelvan a crear esos campos. Porque simplemente FireDAC los va a volver a crear con los nuevos mapeos que hizo para ese servidor. Y listo. Se los comento porque este es un punto donde de repente les va a tronar la aplicación si no hicieron esto primero. Y el error va a ser siempre con que estoy esperando un campo tipo white string, pero en realidad viene ANSI string.
O estoy esperando un capo tipo integer, pero el que viene es un integer 64. Entonces, cuando ven eso, es que se les pasó a hacer esto, redefinir los campos de datos. Pero muy sencillo, es una vez más, solo es borrarlos y hacer que FireDAC los vuelva a regenerar una vez que la consulta esté funcionando. Bien, ya que está funcionando esto, les voy a mostrar que es multiplataforma, porque me va a funcionar aquí en Windows. Notarán que ahora hay un retraso en mostrar los datos. Este es algo que sucede cuando ustedes conectan con servidores de datos y más si el servidor de datos no está físicamente en su red privada, está en una red pública, como este que estamos conectando en Supabase. Y ese retardo es atribuido a que cualquier campo de datos que esté un poquito pesado va a contribuir a ese retardo. En este caso son las imágenes las que están haciendo ese retraso. Pueden ustedes ver que como cada vez que cambio del registro maestro, tiene que reconsultar los de la tabla de detalle. Los de la tabla de detalle son rápidos porque los carga todos de un golpe, pero cuando hago cambio en la tabla maestra, tiene que reconsultar los de la tabla de detalle. Pero la ventaja es que ya tienen aquí una aplicación en FireMonkey, cliente-servidor. Esta aplicación puede ser compartida por toda la gente en una oficina o por diferentes personas en diferentes lugares. Como este servidor es en la nube, todo mundo tiene acceso a este servidor. Y vuelvo a lo que les mostré en las láminas principales. Una clave importante para poder hacer aplicaciones móviles es que tengan los datos en un servidor público. Y la otra parte es hacer el servidor web para poder hacer las interfaces REST. Entonces, esta primera parte, como les comenté, fue intencional. Haberles mostrado este servidor en Supabase me permitió hacer un cliente servidor sin que yo tenga que montarlo en mi casa, ni en mi oficina, ni en ningún otro lado. Y además es autoadministrado. Y segundo, que Supabase, cuando yo lo ocupe, ya tiene lista la interfase de HTTP de estos mismos datos. Entonces, yo no tengo que montar otro servidor. Ellos me ofrecen todo en uno. Y para que vean que sí me funciona. Y aquí la misma aplicación en Macintosh, en macOS. Pueden ver que la representación visual es tipo macOS. Esta está corriendo en macOS. La otra que les mostré estaba corriendo en Windows. Esta es la versión que está corriendo en Windows. Y esta es la versión de macOS, de Macintosh. Esta es una de las bellezas de FireMonkey. FireMonkey les permite hacer esto. Y si además se vuelven expertos en FireMonkey y empiezan a jugar con los estilos, pueden lograr unas visualizaciones impresionantes como las que hoy en día vemos en prácticamente cualquier aplicación móvil. Pero bien, aquí estamos viendo una aplicación cliente-servidor corriendo tanto en macOS como en Windows. Hay una parte más que quiero comentarles de Supabase. En realidad hay dos compañías que andan compitiendo en este espacio. Supabase es una de ellas y la otra se llama Back4App. Los dos les ofrecen todo en uno. ¿Y qué creen? Tienen un plan gratis. Todo esto que les mostré fue con un plan gratis de Supabase, lo cual significa que ustedes pueden hacer lo mismo.
Hace lo mismo con un plan gratis de Supabase. Voy a la página principal para que lo vean. Me está mandando esta. Esta es la página principal. Aquí lo único que ocupan para el plan gratis es tener una cuenta en GitHub. Supongo que la mayoría de ustedes ya tienen una cuenta en GitHub. Si no, créenla. Crear una cuenta en GitHub es gratis o también. Ya que tienen una cuenta en GitHub, ustedes usan estas para entrar aquí y crear su proyecto. Todo esto que les mostré, tener un servidor Postgre, cliente-servidor, con interfase HTTP, lista para que después hagamos aplicaciones móviles y con 500 megabytes de datos gratis, es lo que les da Supabase. Y el otro competidor, agresivo competidor, es este Back4App. Ellos les dan un poco menos de datos, 250 megabytes, pero también tienen un plan gratis. Ellos están en una competencia fuerte cara a cara por este nuevo mercado de servidores todo en uno. Te doy el servidor de datos, pero también te doy el servidor HTTP todo en uno. Por el momento ya se me extendió mucho el tiempo de la aplicación. En una segunda parte de la aplicación les muestro cómo hacer toda la conexión REST a Supabase, porque tiene su chiste. No es sencillo relativamente con Delphi, pero si el impacto de cambiar de VCL a FireMonkey ya les dio un poco de dolores de cabeza, hacer el siguiente brinco a bases de datos con conexiones REST es todavía un poquito más pesado. Así es que por el momento regreso a la aplicación. Eso es todo, amigos.